Hola, buenos días. Nada, muchas gracias a todos los que estáis hoy en esta sesión con nosotros para ver un poco qué os podemos contar sobre InfoDrainage, una solución de Autodesk que estamos ahora mismo potenciando. Hoy me acompañan en este webinar Paloma Ackerman y Javier Soto, que son personas de Autodesk que intervendrán más adelante en este webinar. Mi nombre es Miguel Ángel Martín y pertenezco al departamento comercial de Guantin Iberia, que somos un integrador de Autodesk en el sur de Europa. Y vamos a tratar de robaros pues, en los próximos 45 minutos pues, vuestro tiempo tratando de enseñaros algo valioso que pensamos que puede en vuestro día a día pues, ser de utilidad para vuestras empresas y vuestros proyectos. Esta sesión la estamos grabando para aquellos que podáis necesitar la grabación el día de mañana para compartirla o poder visualizarla de nuevo. Tenéis una pestaña de preguntas y respuestas a la vez que tenéis un chat para aquellas dudas que tengáis a lo largo de la presentación, poder comentarlas, poder enviarlas y al finalizar la parte de Javier trataremos de responder a todas de ellas en directo. Y poco más en ese sentido. Esta es un poco la agenda que hemos preparado, tanto Autodesk como nosotros como Guantin Iberia. Hacemos una breve introducción al webinar. Pasaremos ahora a mostraros a qué nos dedicamos en Guantin Iberia con las soluciones de Autodesk, ¿de acuerdo? Luego intervendrá Paloma pues, con la parte de soluciones que tiene Autodesk para infraestructuras hídricas principalmente y luego finalizaremos con Javier con la parte más de demostración de la solución y aquellos ejemplos prácticos que hemos preparado pues, para que veáis un poco el potencial de la herramienta, aquellos que no la conocéis a día de hoy. Como decía, bueno, pues aquellos que no nos conocéis, voy a haceros una pequeña introducción de a qué nos dedicamos en Guantin Iberia como integrador de soluciones Autodesk principalmente. Llevamos más de 25 años en lo que es el mercado, principalmente integrando soluciones de valor tecnológico para nuestros clientes. Sí es verdad que las soluciones que presentamos hoy están enfocadas principalmente a empresas de ingeniería o infraestructura civil, pero que sepáis que también damos servicio a otro tipo de entornos como puede ser el de edificación, el de metamecánica o el de diseño de proyectos. Por daros algunas cifras de un poco del tipo de empresa que somos más de 110 empleados entre nuestras sedes de Portugal, España e Italia. Hemos facturado en torno a los 45 millones de años en el año anterior. Y algo que siempre me gusta destacar cuando hablo con clientes o en ese tipo de presentaciones es que tenemos una estructura técnica de más del 60% de nuestra plantilla. Esto es importante porque cuando buscáis un partner de referencia para integrar ese tipo de soluciones, aunque os apoyen en algunos ciertos proyectos, el tener un equipo técnico detrás que conozca las soluciones y que sepa implementarlas, desde nuestro punto de vista es algo crítico, por así decirlo. Con lo cual nosotros tenemos esta plantilla, este tipo de empleados que pueden estar dando soporte a aquellos proyectos o a aquellas necesidades que podéis tener ligadas a ese tipo de soluciones. Hemos implementado unos 400 proyectos BIM en toda nuestra historia. Controlamos unas 60.000 licencias de software Autodesk y tenemos unas 15 oficinas repartidas, pues como os decía, por el sur de Europa principalmente. No solo implementamos software, al final también damos un poco de servicios de valor al cliente en ese sentido, pues para acompañaros en aquellos proyectos que necesitéis. Principalmente lo que hacemos es un análisis y consultoría de cuáles son vuestros procesos, de cómo queréis trabajar el día de mañana, de qué requisitos os está exigiendo un cliente final para adaptaros o adaptar vuestra forma de trabajo a este cliente final. Tenemos un servicio de formación a empresas ligado también a la parte de agua con las soluciones de Autodesk. Implementamos el software porque al final también, como somos partners de diferentes socios tecnológicos, pues lo que hacemos es implementar las soluciones tecnológicas en los clientes. Estamos detrás vuestro para daros todo el soporte y mantenimiento que podáis necesitar, tanto en algún proyecto como en algún problema con licenciamiento o usuarios. Desarrollamos también software a medida, sobre todo en la parte de Autodesk Construction Cloud. Hemos desarrollado soluciones que nos necesitaban nuestros clientes y hemos creado esos aplicativos. Y principalmente algo importante en la parte de agua es que estamos con vosotros desarrollando servicios de género digital o de servicios de outsourcing. A veces este tipo de soluciones requieren de un alto conocimiento de la herramienta y nosotros, como partners que somos de Autodesk, estamos detrás vuestro para ayudaros y guiaros en aquellos proyectos en los que tengáis alguna dificultad y necesitéis una ayuda externa. Un poco la variedad de socios tecnológicos que tenemos con los que trabajamos, principalmente nuestro principal partner, nuestro principal socio es evidentemente es Autodesk, tanto en la parte de agua como en la parte de Construction Cloud, pero luego tenemos otra serie de soluciones tanto a nivel de ingeniería civil como de hardware y software que complementan a las soluciones Autodesk que ofrecemos al mercado en ese sentido. Por destacar alguna, la parte de Esri, somos distribuidor también de sus soluciones y hemos desarrollado para algún cliente que veréis más adelante
soluciones de proyectos que engloban tanto la parte de agua como la parte de civil en este caso de Arges. Por centrarnos un poco en Autodesk, en este sentido somos Platinum Partner de la parte de escritorio. Todos aquellos que trabajáis, que sois ingenierías, que sois estudio de arquitectura, que estáis hoy con nosotros, conoceréis herramientas como AutoCAD, Civil 3D, la AEC Collection, otro tipo de soluciones destinadas al modelado. Y también en la parte de Construction Cloud somos un partner Elite para la implementación de las diferentes soluciones que componen el modelo de licenciamiento, como propiamente dicho, que tiene ACC, tanto la parte del Common Data Environment de Autodesk Docs, como la parte de gestión de modelos o la parte de obra de BIM Collaborate o Autodesk Build. Y por último, lo que hemos hecho ha sido introducir o combinar, mejor dicho, aquellas soluciones que tiene Autodesk para el diseño, modelado y infraestructura de agua, con todas aquellas soluciones que ya distribuíamos en la parte de escritorio o en la parte de Construction Cloud. Aquí estamos hablando de soluciones como InfraWorks, como Live o como InfoDrainage, que es la solución que hoy vamos a presentaros. Y por último, me gustaría acabar con aquellas referencias de que son casos de éxito nuestro en España, más que nada porque las soluciones son las soluciones de Autodesk que ya están maduras en el mercado y que no solo empresas públicas a través de PERTES pueden acceder a ellas, sino también ingenierías o empresas privadas están apostando por ese tipo de soluciones y muchas de ellas son ya referencias y clientes nuestros. No solo distribuimos las soluciones de ese tipo de empresas, sino que con algunas de ellas hemos desarrollado proyectos a nivel de gemelo digital o a nivel de gestión de redes o modelado de esas redes que necesita el cliente. Hasta aquí mi parte un poco más inicial de corporativa. Os dejo ahora con Paloma, que pasará para presentarnos la parte de infraestructura. Soluciones de agua, por así decirlo, para el sector de ingeniería. ¿Estás ahí, verdad, Paloma? Vale. Bueno, pues hoy, antes de la presentación de Javier, os quería presentar un poco quiénes somos en el equipo de agua de Autodesk y también qué soluciones tenemos para los siguientes webinars que vayamos haciendo respecto a nuestras soluciones. Bueno, pues yo soy Paloma Ackerman, soy doctor ingeniero de caminos y llevo la parte de todos los productos de digitalización del ciclo del agua en España. Y dentro del equipo de agua tenemos tanto distintos especialistas técnicos, que son los que ayudan en las presentaciones y en las introducciones de los productos, o tenemos, por ejemplo, a los directores de producto, como Javier, que nos acompaña hoy. Él es el director para todo el mundo de InfoDrainage y él es quien decide todos los cambios y todos los elementos que se van a incorporar en la solución. Aparte de eso, hay equipos de desarrolladores. Y después tenemos todo un equipo de Customer Success que nos ayuda con las consultas de soporte y la generación de los materiales de consulta que tenemos dentro de la página Autodesk. Y además, externamente tenemos a los partners, como aquí el ejemplo de OneTeam, con los cuales colaboramos y os pueden ayudar a implementar nuestras soluciones en proyectos más grandes, más pequeños, e incluso con la arquitectura de datos que vosotros necesitéis para poderlos utilizar de la mejor manera posible. Dentro del portfolio de Autodesk Water, aunque hay algunas más en las que hemos visto antes, os ha enseñado Miguel y yo también os enseñaré, tenemos directamente a la izquierda las soluciones de diseño. Hoy vamos a tratar de InfoDrainage, que es nuestra solución para optimizar el diseño de los elementos de drenaje e incluso para incrementar pues, la capacidad de nuestros sistemas de drenaje con sistemas de drenaje sostenible. Sirve tanto para elementos longitudinales, como por ejemplo redes de carreteras, redes de ferrocarril o para nuevos desarrollos. Y después, cuando tenemos que tratar una dimensión más grande, a dimensión cuenca, tenemos el siguiente producto a la derecha, que es InfoWorks ICM. ICM, que significa Integrated Catchment Modeling, sirve para simular cualquier tipo de proceso hidrológico e hidráulico, tanto superficial como subterráneo, dentro de una cuenca o una ciudad. Y después tenemos InfoWorks WS Pro, que es nuestra solución para los sistemas de abastecimiento en presión. Si pasamos a la derecha, tenemos las soluciones de ayuda a la decisión. Significa que son sistemas que van a estar trabajando todo el tiempo para generar simulaciones que nos ayuden a, en lugar de reaccionar a los problemas que ocurran, estar preparados y poder trabajar de manera proactiva. De esa forma tenemos ICM Live para todo lo que es la gestión de las infraestructuras de saneamiento y la inundación y flujos superficiales,
Esta solución se está usando en el Ayuntamiento de Bilbao, la gestión Acciona, unas referencias de OneTeam. También les está utilizando el Ayuntamiento de San Sebastián y ahora mismo se está implementando en otras ciudades españolas como la comarca del Aljarafe o Barcelona. Y también se utiliza a nivel mundial en Bélgica y en Berlín, entre otras muchas referencias que hay en el Reino Unido. Después tenemos la solución de abastecimiento en tiempo real. Esta es para poder anticiparse a las demandas que va a tener el sistema y poder programar de manera adecuada las distintas operaciones o hacer frente a posibles averías. Y finalmente, Info Asset Manager, que es una solución de gestión de activos, es mucho más que un GIS en el cual podemos incorporar datos de distintas fuentes y podemos trabajar priorizando las inversiones y los mantenimientos de nuestra red. Este cuadro ya lo conocéis, muchos de vosotros tenemos todas las soluciones de parte de construcción de Autodesk y en un cuadrado azul tenemos las que pertenecen a la parte agua. Hemos hablado de que podemos planificar y diseñar con nuestras soluciones. Después vendría la fase de construcción y finalmente en las fases de operaciones y mantenimiento también podemos trabajar visualizando lo que ocurre e incluso tomando decisiones proactivas en base a nuestras soluciones en tiempo real. Algunas de las cuales están en la nube, que son las que están marcadas en morado, que son un poco más complejas. Y la idea de Autodesk es que todos los datos se utilicen en las fases de uso de la infraestructura, desde la planificación hasta la operación, y por eso todas nuestras soluciones son totalmente compatibles para que no se pierda información entre una solución y otra. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos los datos de GIS, es difícil conseguir solamente con esos datos hacer un modelo y viceversa, con lo cual de esta manera podemos llegar a una situación de transmisión del dato perfecta, que es a lo que todas las organizaciones aspiran, sin tener que hacer reentregas y retrabajos de la información que se nos pierde. De manera que nuestras soluciones están en todas las fases del proyecto, desde el análisis, el diseño, la planificación, análisis de riesgo, control y cumplimiento de la normativa para el diseño, mantenimiento rutinario y respuesta a emergencias, generación y maximización de ingresos mediante la optimización de nuestros procesos y la eficacia operativa y apoyo a la toma de decisiones. Y finalmente os presento mi última diapositiva en la que quiero explicaros o sentar un contexto respecto al problema que tenemos ahora con el drenaje y por qué nuestras soluciones son cada vez más relevantes. Primero, porque tenemos un aumento de las precipitaciones en todo el mundo que está cuantificado en aproximadamente un 20%. Por otro lado, estamos teniendo daños por inundaciones crecientes. La semana pasada tuvimos una obra de drenaje que colapsó en Andalucía. Y cuando el drenaje no está bien calculado, da igual lo bien que esté diseñada la infraestructura, que al final el agua irremediablemente se va a hacer camino. Y finalmente tenemos un montón de problemas de derrames y desbordamientos de la red unitaria de alcantarillado que están contaminando nuestras masas de aguas, por lo cual cada vez son más relevantes unas soluciones que nos digan exactamente qué es lo que va a ocurrir, dónde y que podamos además dimensionar esos problemas. Muchas gracias. Os paso con Javier, que os va a hacer la presentación de InfoDrainage. Muchas gracias a los dos. Hola a todos, pues como ya se ha comentado, soy Javier Soto, jefe de producto de InfoDrainage. Entré en Autodesk en enero de este año, o sea que llevo poco tiempo como jefe de producto trabajando en software, pero antes de eso estaba al otro lado de la pantalla, vamos, en vuestro lado, como ingeniero de drenaje trabajando en Reino Unido y en España en proyectos de infraestructura, proyectos muchos de drenaje sostenible en Reino Unido, etcétera. Tampoco quiero aburrir con más pinceladas sobre InfoDrainage porque tengo unos cuantos vídeos que quiero enseñaros sobre InfoDrainage más en detalle, pero más o menos pues lo que viene a decir, va a haber un montón de palabras, chicos, que me salen en inglés y me vais a tener que perdonar. La diapositiva. Sí. Silvia, tú me ayudas. Si Sí, yo te ves ayudo, que no me te trabo, me preocupes. ayudas tú. Es que Javier está siempre trabajando en inglés, o sea Es la que... primera vez que lo hago en español esto, ¿eh? Si os lo hago en inglés, voy de corrido y ya veréis qué bien. Cuando queráis, cambiamos. Pero en español a lo mejor me cuesta un poco, sobre todo la parte más técnica. Entonces, tampoco por aburrir, pero lo que ha dicho un poco Paloma y lo que ha dicho Miguel, InfoDrainage es nuestra solución para drenaje no a nivel cuenca, sino a nivel
pues podemos ver ahí un par de fotos, pueden ser desarrollos urbanísticos, nos vale también infraestructura lineal, bien carreteras o ferrocarriles, aeropuertos y demás. Una vez nos movemos más a la dimensión cuenca, Infoworks ICM es la solución de Autodesk para ese tipo de proyectos que se integra perfectamente con InfoDrainage. O sea, si yo tengo un modelo de InfoDrainage y ahora vamos a ver un ejemplo, puedes exportarlo directamente o importarlo en ICM y decir importar modelo de InfoDrainage. Entonces, todo ese gran nivel de detalle que he hecho en mi modelo de InfoDrainage, me lo traigo a ICM y veo los cambios que mi diseño produce a nivel cuenca. Total, que vamos al lío y lo he grabado en vídeos, luego hay una parte en la que digo, pues casi mejor os lo enseño en directo, pero así estaba mejor estructurado y no me paso del tiempo, que yo creo que es mi mayor preocupación. Entonces los vídeos, cuando se acabe el vídeo, intentaré moverme, aunque en cualquier momento puedo volver atrás, o si hay alguna pregunta, Paloma, si ves alguna pregunta relevante Sí. y crees que podemos parar, pues paramos, no pasa nada. Vale. Entonces, introducción, vamos a usar un proyecto como ejemplo. Este es en Reino Unido porque pues es lo que tenía, pero ya veréis que luego vemos cómo meter curvas IDF de Madrid Retiro en Reino Unido, que eso es interesantísimo por primera vez en la historia. Entonces, estamos en el sur oeste del Reino Unido, en un área que se llama Croydon. Muy bonita, por cierto. Y resulta que Paloma me ha dado el shapefile de Infoworks ICM, todos esos arquetas, nodes, como se dice nodes, como sea. Nodos, las alcantarillas. Nodos, pues me ha dado un shapefile con todo el modelo de la cuenca y voy a centrarme en esta parte de aquí. Yo voy a hacer un proyecto a una escala mucho menor, veis que estoy en la misma zona, y voy a ver cómo puedo mejorar justo esta zona más pequeña. Entonces, me he traído la superficie de Civil 3D. Mis compañeros de Civil 3D me la han dado, o me la ha dado quien sea, o la he creado yo. Y me cargo directamente toda esa información para que el modelo ahora mismo ya sea consciente de las variaciones en el terreno. Tengo una herramienta en InfoDrainage que se llama Deluge o inundación, que me permite definir una intensidad, no, una profundidad de lluvia. ¿Profundidad de lluvia, Paloma? Sí, bueno, es una Es que no lluvia es total. intensidad. Sí, Una lluvia total. Y le digo, pues aplícame esta lluvia total como si fuese en toda la superficie de la cuenca que te he definido y dime qué partes van a sufrir más. Vemos ahí un mapa de colores con distintas profundidades de inundación. Esto es estudio preliminar, esto no es nada detalladísimo, no es algo que deba entregar al cliente y podamos construir en base a lo que acabamos de ver, pero te da una buena idea sobre dónde pueden estar los problemas, en qué zonas en concreto debería centrarme. Me da una buena idea general inicial. Luego vamos a ver un par de cosas más sobre cómo utilizar esa herramienta en un poco más de detalle. Problema que tenemos en España, que estamos intentando solucionar precisamente porque el jefe de producto de InfoDrainage ahora resulta que es español, ya no es americano. Tenemos un montón de librerías de precipitación, que lo vemos ahí arriba a la izquierda antes de darle al vídeo. Tenemos precipitación de Estados Unidos, precipitación de Reino Unido, tenemos 2. Tenemos Australia, tenemos Francia, tenemos China, pero no tenemos España. Todas esas librerías lo que me permiten básicamente es, yo imaginaos, no lo voy a hacer ahora porque, bueno, luego a lo mejor si tenemos tiempo lo hago. Voy a un mapa y le digo, yo estoy en Croydon, en el sureste de Reino Unido. Y él dice, vale, la precipitación la conozco, te la doy para todos los periodos de retorno, para todas las duraciones de tormenta que quieras. Pero si estamos en España, eso todavía no está integrado. Dependiendo del uso, pues como ha dicho Paloma, en este caso soy yo el que decide en base a, no me lo invento, pero en base, pues imaginaos que de repente, por lo que sea, mañana hay 3.000 usuarios de InfoDrainage en España. Pues más nos vale meter esa librería porque es lo que la gente espera. Pero bueno, en base al feedback, pues se decide un poco lo que se implementa y cuándo se implementa. Vamos a centrarnos en el hoy. Tenemos, como decía, un montón de librerías. En el caso de España no tenemos una librería, pero puedo definirla yo con curvas IDF. En este caso, voy a crear una librería de IDFs. No voy a enseñar todo el proceso para distintos periodos de retorno, que luego veréis que sí que lo hago, lo que pasa es que no lo grabé como parte del vídeo, pero me permite decir, pues para este periodo de retorno,
poder añadir todos los periodos de retorno que quiera. En este caso, pues creo que es 2, 5, 15 y 50, que en España creo que no tenía mucho sentido, pero bueno, es lo que me salió. Entonces, tengo un Excel maravilloso obtenido no de ChatGPT para nada y lo copio y lo pego porque el formato del Excel es el mismo formato que el que me pide la tabla IDF. Le digo que es la estación de Madrid Retiro, estación 3195. Defino el periodo de retorno para el que quiero crear, porque el Infodrenes para hacer análisis dinámico no solo necesita una intensidad, duración, frecuencia, no solo necesita una intensidad puntual, necesita un hietograma, necesita una distribución temporal, necesita saber cómo la pinta que tiene ese perfil de tormenta, cuándo es más intenso y cuándo empieza a decaer y cómo decae. También Infodrenes me permite para Madrid Retiro, que quizás a nivel de estación es un poco más complejo, pero se podría hacer una distribución temporal que nos valga pues, para Madrid o para distintas zonas. Me permite meter en la distribución temporal, que creía que iba a dar a aceptar, pero bueno, aplico esa distribución temporal para todas las duraciones de tormenta que tengo en mi curva IDF, aceptar, y ahora si voy a administrador de precipitaciones puedo ver que ya tengo ahí disponible como parte de mi librería la precipitación correspondiente, el hietograma correspondiente a la estación 3195 para 50 años. Y puedo ver el hietograma para las distintas, aquí tenía FSR de Reino Unido, pero como podéis ver ya tengo ahí todas las duraciones de tormentas de 3195 Madrid Retiro, para poder usarlos como parte de mi análisis dinámico. Dimensionamiento automático de redes. Al vídeo. Tengo esta parte de la carretera, en este caso tampoco quiero hacer aquí 1 kilómetro de carretera, pero este trocito de carretera hacia la derecha, que digo, tengo las cuencas, esta parte también la tengo que drenar. Tengo las cuencas y tengo, en este caso he ido a porque solo la mitad de las casas vertían hacia la carretera y la otra mitad vertía hacia atrás, por falta de información. Entonces, digo, vale, pues voy a crear la red de drenaje justo enfrente de estas casas. Las cuencas ya las tengo. Pues empiezo. Arqueta me permite decir, voy a utilizar tuberías de 225, que en Reino Unido es el diámetro estándar mínimo, sé que en España creo que eran 300. Total, que dibujo la red y como tenía las cuencas, la cuenca, como veis, hay una línea verde, la cuenca automáticamente se ha autoasignado al nodo más cercano. Veis también que tengo ahí un coeficiente de escorrentía, porcentaje impermeable, el C de nuestro método racional modificado. Como yo le he dicho, y a lo mejor ahora me va a tocar parar, como yo le he dicho, he utilizado una función que se llama usos de suelo en Infodrenage, que luego vamos a ver a lo mejor en un poco más de detalle, pero me ha permitido definir que esto es una carretera, son estos polígonos en gris, que esto es una carretera, que esto es un tejado, que esto es otro tejado, y todo lo demás es, en este caso se considera como, creo que fui a por césped, creo que era C, aplicó un coeficiente de escorrentía de 0,5. Esa información ya la tengo, o sea, le he dicho al modelo qué partes son más permeables, impermeables, o ni la una ni la otra, un 0,6, un 0,7, un 0,8, lo que sea. Si yo muevo la cuenca de forma dinámica, el porcentaje impermeable C va cambiando, porque la información, y esto es aplicable a, porque imaginaos un proyecto de infraestructura, una vía en placa. Pues si yo tengo dibujado el polígono gris del desmonte y el polígono gris de la vía en placa, si yo muevo la cuenca, el coeficiente de escorrentía de esa cuenca no tengo que dividirlo en dos cuencas, porque el coeficiente de escorrentía se va actualizando de forma dinámica. Total, que como veis, ya tengo el perfil longitudinal, pero los diámetros son los 225 y por lo que sea me lo ha bajado hasta cota 0 y estoy en cotas 100. O sea, tengo arquetas ahora mismo de 100 metros de profundidad, bastante bien. Pero solo le he pintado en planta, le he dicho aquí quiero una arqueta, aquí quiero una tubería, aquí quiero una arqueta y se conectan aquí. Infodrenes me permite, como yo ya le he dicho, la cuenca. Le he dicho la cuenca, le he dicho los usos del suelo, si era carretera, si era tejado, si era césped. Me permite de forma extremadamente rápida dimensionar automáticamente este trozo de red. En este caso he ido solo por este trozo de red, pero puedo dimensionar
cualquier otra parte de la red, incluso la red entera a la vez. Y le digo con qué criterio, digo, por ejemplo, en este caso voy a por simplicidad, utilizo la precipitación de Reino Unido, podría haber utilizado la de 50 años, pero era un poco demasiado dimensionar una red con una precipitación de 50 años para que no llegue hasta la parte de arriba de, ¿cómo se dice? Surcharge, Paloma. Que no se alcance la capacidad total de la tubería, que no entre en carga. Sí, la capacidad, sí, la Evitar que capacidad entre en máxima, sí. carga Sí, para que la no entre en precipitación de carga. 50 años nos resultaría en unas tuberías de un diámetro bastante considerable. Entonces, he utilizado el periodo de retorno de 2 años. Le puedo poner incluso más condiciones de diseño, velocidades mínimas para evitar sedimentación, velocidades máximas para evitar erosión. Le puedo decir las perfiles, ¿qué tal, Rob? Pendientes máximas, pendientes mínimas, y él solo me dice, pues mira, te he cambiado esto, ten en cuenta que he tenido que en este caso, saltarme tu pendiente mínima porque no sé qué, no sé cuántos, y he cambiado de 0, me lo ha cambiado a 99. Me ha elevado todo optimizándome mi red, porque en realidad las arquetas de 100, aparte de ser extremadamente caras, son extremadamente peligrosas. Ya tengo mi red dimensionada, puedo abrir un perfil longitudinal de la parte que había creado y ya veo que ese perfil longitudinal ya tiene sentido, no es esas tuberías a J0 que habíamos visto antes. Esto es un ejemplo, una vez más, en una red urbana. Luego vamos a ver un ejemplo en una red de ferrocarriles. Es exactamente igual, pero tenemos las cunetas de coronación del monte y las cunetas de pie de terraplén y los filtros DEN y las arquetas y no sé qué. Pero el concepto sería el mismo. Es que acabo de mirar el reloj y me voy a quedar sin tiempo. Esta es la parte de inundación que habíamos visto al principio. Hay una parte que tenemos de Machine Learning que nos hemos quedado sin tiempo, pero seguro que si cualquiera de vosotros está interesado, pues Paloma o yo mismo os lo enseño en otro momento, que me permite ver, esto está más enfocado, el Machine Learning está más enfocado a soluciones de drenaje sostenible o no tan de drenaje sostenible. Por ejemplo, un estanque de laminación de avenidas que lo que hace en realidad es crear una depresión en el terreno, o igual que una cuneta de gran capacidad me crea una depresión en el terreno, pues con el Machine Learning lo que me permite ver es de forma extremadamente rápida y a nivel preliminar la eficiencia de todas esas cosas, o sea, todos esos estanques o cunetas que estoy haciendo y ver si están en el sitio óptimo. Por ejemplo, si esto está en rojo y yo pongo un estanque ahí, si le doy al botón de Machine Learning Deluge, voy a ver si el efecto del estanque que acabo de añadir y cómo está cosido con la superficie que le rodea es el que yo deseo. ¿Qué me permite eso? Hacer más profundo el estanque, hacerlo más grande, moverlo de posición. Otra vez a nivel preliminar. Luego puedo correr un análisis en 2 dimensiones como Dios manda, utilizando el engine, ¿qué decimos? Palma, motor. El motor ¿El de motor de cálculo. cálculo? El motor de cálculo de Infobrex ICM, que pues si conocéis ICM, pues es que no tiene parangón. Esa en inglés no sé decirla. Otra cosa de Infodrenes que nos permite bastante útil. En realidad, tampoco os voy a contar aquí cosas. Hay muchos otros productos, o yo incluso cuando trabajaba en España, pues yo utilizaba Excel. No os voy a contar cómo añadir más arquetas o más tuberías. Eso lo hago yo en AutoCAD o lo calculaba con el Excel o lo puedo hacer con cualquier otro producto. Pero cosas que creo que de verdad nos pueden ayudar a salvar tiempo. En este caso, en la utilización de fases. ¿Qué me permite esto? Pues tengo aquí, imaginaos, y esto nos pasa en casi todos los proyectos. Tengo una opción 1, al final acabas con una opción 40 y acabas poniendo en AutoCAD versión final 2, versión final buena, definitiva. Me permite tener todo eso sin haber guardado aquí como Infodrainage revisión 3, Infodrainage 3 buena, Infodrainage 3 con cunetas, Infodrainage 3 sin cunetas. Todo ese estudio de fases lo puedo hacer dentro de Infodrainage. Y no solo eso, puedo realizar el análisis dinámico de las fases que yo necesito. En este caso tenía
el drenaje existente, opción 1, opción 2, que era la opción 1, pero sin drenaje sostenible, o sea, sin las zanjas filtrantes, sin las bioretenciones, sin las cunetas vegetales, etcétera. Correrlos a la vez, ver todos los resultados de forma independiente si quiero, pues entro en esta fase y veo la de esta lluvia para este periodo de retorno, puedo hacerlo perfectamente. O puedo utilizar el botón comparación de... Bueno, todavía no. O sea, lo que estaba diciendo, puedo ver los resultados de cualquier lluvia que quiera. Selecciono la lluvia, tengo ahí todo mi rango de lluvias que había metido antes en las curvas IDF, o directamente decirle, yo no sé cuál es la crítica, dame tú la precipitación crítica, que para eso lo has calculado. O puedo utilizar la opción de informe de comparación. ¿Qué me permite informe de comparación? Crear un informe de comparación, sorprendentemente. Si ya tengo las fases y ya tengo los resultados, en vez de ir yo a abrir los resultados de uno, abrir los resultados de otro y mirarlo, ya me lo haces tú. Entonces le puedo seleccionar las fases que quiero comparar. Para no crear un informe de 50 páginas, en este caso selecciono yo la precipitación que quiero comparar para ver cómo interactúa la red en ambos escenarios frente a la misma tormenta. Me crea un informe que a simple vista me detalla los beneficios de cada una de las soluciones que he adoptado. En este caso, la opción 1 con y la opción 2 sin. En este caso, ¿qué nos puede dar? Obviamente, a ver si puedo pararlo justo donde quiero. Vale. ¿Qué nos puede dar? Cosas como... obviamente, el volumen de lluvia, gracias a Dios, en este caso, el volumen de lluvia era el mismo. Eso significa que no me he equivocado y que las cuencas son las mismas. Ha llovido lo mismo. Cómo interactúa, cómo reacciona la red ante ese mismo volumen de lluvia, dependerá de la opción que haya elegido. Y veo los beneficios que tiene cada una de esas opciones. Aquí tengo un 67, aquí tengo un 62% de reducción. En el caso de opción sin drenaje sostenible era un poco mentira, porque si vuelvo atrás, aquí tengo cunetas vegetales, porque en realidad aquí necesitaba cunetas con estas cuencas que vertían hacia la parte urbanizada. Necesitaba cuencas, los considero como drenaje sostenible, porque las hice vegetales, en vez de poner aquí una cuenca creo que eran de 200 metros, de hormigón de 400 milímetros de profundidad. Por eso los beneficios en este caso son bastante parecidos. Pero me permite hacerlo, o sea, en esta escala los beneficios son los que son. Pero si me cargo todas las cunetas y me pongo todo hormigón y no permite infiltración, si me cargo todo esto que está proporcionándome un volumen de atonación bastante interesante en el momento en el que haya, ¿cómo se dice backflow, Paloma? Agua hacia atrás, que vaya hacia atrás. O sea, Eso de podría haberlo dicho desbordamientos. yo. Bueno, Agua, eso sí. agua hacia atrás. En el momento en el que haya agua hacia atrás, aquí en este punto va a empezar a utilizar las cunetas que tengo vegetales. Entonces, lo que significa, como estoy restringiendo el caudal aguas abajo, toda esa agua se para, empieza a llenar mis cunetas y mis cunetas filtran. Todo eso beneficia al volumen de agua que inyecto, en este caso, en esta última arqueta. Conclusión. Un botón para abrir el informe, lo puedo crear y de un vistazo veo los beneficios que tengo con la solución que he elegido. ¿Cómo voy de tiempo? 7 minutos. Va bien la cosa, no te preocupes. Va bien. Esta parte la he llamado informes flexibles, pero podría haberla llamado, vale, pero ¿dónde está mi Excel? Porque yo usaba este cuando estaba en España. Y sé que hay alguno que todavía usa este. Entonces, yo tengo aquí una solución, como decía Paloma, solución integrada en todas las fases del proyecto, no sé cuántos, pero al final mi Ministerio de Fomento, mi ADIF, mi lo que sea, ese tío o tía lo que quiere es un Excel. Entonces, luego vamos a ver cómo hacer modelo BIM, IFC, no sé cuántos, pero al final, si yo lo que quiero es crear un Excel, dame la opción de... O sea, ¿cómo salgo de aquí? Esto todo es interesantísimo, voy a pasar toda la parte de análisis, pero ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué pinta tiene lo que saco de aquí? Al final, ¿esto me lo tengo que llevar a mi Excel y rellenar mi Excel a mano? No. Tenemos una opción que se llama informes flexibles, que me permite... La verdad es que los nombres están bien puestos porque me permite crear un informe de forma extremadamente flexible. Tengo ahí en toda esa vista conexiones, tengo nodos, tengo flujos de entrada o cuencas, tragantes y salidas. Me permite crear
Asai Code, que no sé cómo lo voy a decir, de la que voy, me permite crear Ujú. el informe que yo quiera, con las columnas que yo quiera. Y no Una solo pregunta, eso, Javier, que nos preguntan, dime, si las cuencas calculan automáticamente el tiempo de concentración. Sí, no, pero ahora me quedo con y esa tenemos una mano pregunta. también de Adolfo. Venga, pues, pero, o sea, lo de la pregunta del tiempo de concentración, Sí, dímelo ahora. Y empiezo a sí, compartir pantalla con el producto. si las Y la cuencas de van calculando su Adolfo, tiempo de concentración automáticamente. o sea, en realidad estoy construyendo un informe. He enseñado también que se pueden mover las columnas. Básicamente lo que hemos intentado es traernos ese Excel que al final te haces tú, pues dentro de Infodrenex, porque para algo, si yo estoy haciendo todos los cambios en Infodrenex, vaya rollo hacer esos cambios, luego mirar el modelo, mirar mi Excel, empezar a teclear, porque yo eso lo he hecho y al final siempre hay un error. Y, ay, es que no cambié esto en el modelo, pero no cambié esto en el Excel. ¿Te acordaste de cambiar esta longitud? Y te cambian todas las pendientes aguas abajo y te cambian todos los niveles aguas abajo y es un rollo patatero. Pues todo ese Excel lo tengo aquí. ¿Qué me permite también? Una vez lo tengo creado, me permite guardar esa plantilla. El Ministerio de Fomento, ADIF o quien sea, una vez esté contento con ese formato, pues tampoco vamos aquí a reinventar el formato cada vez. Puedo guardar ese formato y luego para el siguiente proyecto, para el mismo cliente, abro ese formato, ¡pum! Y me ha rellenado ya todo esto automáticamente en el orden en el que yo lo quería, para que pueda ahora exportarlo a CSV, a Excel, a PDF o directamente imprimir desde Infodrenex. Infodrenex y Civil 3D, Infodrenex y Civil 3D, proyecto de ferrocarriles, me he cambiado, pero como veis, pues ya tengo casi todo creado. Tengo aquí, puse un estanque de laminación. En rojo tengo las tuberías. Ahora le doy al play y lo vamos a ver mejor, pero es para que pueda contar la película antes del vídeo, porque si no el vídeo luego empieza a correr. Tengo aquí también una ODT, un marco rectangular que se analiza como marco rectangular, como ODT, no como un conducto normal y corriente. O sea, es el análisis, igual que en España discernimos entre cálculo de tubería y el estudio de las ODTs. Yo, por ejemplo, tenía un Excel distinto con control de entrada, control de salida y no sé qué. Eso también se distingue en Infodrenex. Un marco rectangular como ODT es bien distinto, como todos sabemos, de una tubería normal que va en paralelo a la plataforma. En este caso, y luego también lo vamos a ver, es una vía en desmonte, era vía en balasto, si quiero recordar, y tenemos aquí una carretera de acceso que da acceso. Aquí tengo una especie de rotonda que no me va a salir cómo se llama en español, pero da igual, es como una especie de rotondía para poder dar la Ujú. vuelta. Vengo por aquí para poder acceder a este parking que he hecho aquí, coeficiente de escorrentía bastante alto, que puedo ponerlo y cambio la cuenca dinámicamente y me lo va a tener en cuenta. Y también esa carretera de acceso a la carretera que vemos por aquí y al estanque de laminación de avenidas para mantenimiento. Entonces, la red ya está creada, ya tengo todos los flujos de entrada o cuencas, también tengo los usos de suelo. O sea que si uso, por ejemplo, números de curva con los usos de suelo de semiárido, creo que ahora lo hacía. Pues sí, he quitado la imagen porque la verdad es que o sea, también puedes cargar imágenes georreferenciadas que dan una información bastante interesante a nivel contexto, pero en este caso era un poco demasiado. He hecho un análisis de inundación preliminar. He cargado la superficie, que veo las curvas de nivel de la superficie que me he traído o que me han dado los de Civil 3D o en formato que quiera. Puede ser un XML, un DWG, en el formato que sea. Y aquí veo que uso los usos de suelo. Los usos de suelo que también usamos en España para definir umbrales de escorrentía, curvas de... ¿Es curvas de nivel? No es curvas de nivel, número de curva del método Vale. SCS. Toda esa información la puedo cargar directamente y el número de curva va a estar actualizado automáticamente. Entonces la cuenca va a reaccionar a la precipitación de la forma en la que yo quiero, que para eso te he dicho los usos de suelo.
He hecho trampa, el modelo ya estaba montado, pero aquí en la vista 3D, para que veáis de un vistazo, tengo cunetas de coronación de desmonte, tengo una tubería, un filtro DREN, obviamente a pie de terraplén, a un lado de la plataforma, con arquetas cada no me acuerdo cuánto, pero pues a cada lo que queráis. Tenemos cruces bajo vía, y luego ya me traigo la red por aquí, voy a usar mi ratón, me traigo la red por aquí, la red también viene por aquí, por este lado, me vengo a la carretera de acceso después de la rotondilla y cuando quiera me vengo, termino en el estanque de laminación. También tengo aquí el marco rectangular que había dicho antes. Total, vamos a ver, justo, me voy a Civil 3D. Lo veis que está totalmente vacío. Puedo exportar, ahora mismo no, porque no tengo ninguna red de drenaje cargada en Civil 3D, o importar. Importo el archivo que tenía abierto. Es el mismo archivo. Importo directamente el archivo de InfoDrainage y le digo, no solo me vas a importar las características geométricas, sino que también quiero que me cargues la superficie, que para eso ya te la di, y me quiero que me cargues los resultados de esta precipitación, porque en Civil 3D también puedo, pues por ejemplo, los perfiles longitudinales si los creo en Civil 3D, si tengo informaciones de velocidad, de caudal, no sé qué, todo eso también me lo puedo traer, no solo lo geométrico, sino también lo hidráulico. Y comienzo un proceso de, lo llamamos mapeado. Básicamente lo que digo es, Civil 3D es una herramienta muy potente de diseño y InfoDrainage es una herramienta de diseño, pero muy potente en la parte hidráulica. A nosotros no nos interesa tanto si es la arqueta rectangular con marco rectangular de 450 por 450. Nosotros en InfoDrainage te ponemos un paralelepípedo o un cilindro o un lo que sea, una simplificación de esa arqueta o de esa tubería o de ese marco, de lo que sea. Civil 3D no. Civil 3D sí que utilizamos catálogos, listas, partes o piezas muy concretas. Entonces ese mapeado me permite decirle, este cilindro es esta arqueta de mi Civil 3D, esta tubería es esta tubería de mi catálogo de Civil 3D de hormigón, de plástico, de lo que sea, para hacer esa traducción, básicamente, entre el mundo Infodrainage y el mundo de Civil 3D. Me he traído la superficie directamente desde Infodrainage. Y ahora estoy haciendo uso de mis excepcionales skills en Civil 3D. Veo que quito, esto de lo poco que se hace, quito la superficie, veo que no, que necesitaban las curvas de nivel, las vuelvo a traer y veo las mismas curvas de nivel, no son las mismas porque estamos en Civil 3D, pero la superficie me la he traído. Me he traído las arquetas, me he traído las tuberías, me he traído las cuencas que están en rosa. Y no solo eso, sino que todas las propiedades de InfoDrainage también me las he traído. Me he traído los coeficientes de Manning. Obviamente, toda la parte geométrica de pendientes, diámetros y demás. He podido No- analizar mi modelo. Dime, Paloma. Nos preguntan que si crea nuevas librerías o usa librerías existentes. Puedes hacer cualquiera de las dos. Si tú tienes tu librería de no sé de qué empresa, pero trabajamos con un montonazo de empresas distintas y cada una tiene su propia librería. O la librería del Ministerio de Fomento o la librería de mis partes que uso para todos mis proyectos de ahí. Puedes decirle, si la tienes cargado en tu catálogo de partes de Civil 3D, pues decirle, este cilindro de InfoDrainage, la arqueta rectangular de 900 por 900 o de, no acuerdo cuáles eran los tamaños estándar, pero la arqueta rectangular de al lado de la plataforma es esta parte de este catálogo. Y acuérdate, y entonces cada vez que vaya y vuelva a decir desde InfoDrainage, ese mapeado lo hago una vez. Aparte de que el mapeado se puede guardar. Si yo, por ejemplo, y este es el caso muy habitual, si yo trabajo con los mismos clientes, el mapeado yo ya te lo dije una vez, o si ya lo hizo Paloma una vez, ¿para qué lo voy a hacer? Pues Paloma guarda el mapeado, me manda el archivo del mapeado y para todos los proyectos que sean para ese mismo cliente, el mapeado ya está hecho. Abro ese mapeado, pum, lo cargo y directamente todo lo que hice antes de forma manual, aquí se hace automáticamente. Tengo aquí las funciones de guardar que guardo Paloma y la función de abrir que abrí yo con los deberes que había hecho Paloma antes. Una vez ya está ese mapeado hecho, ese mapeado se queda guardado y cada vez que ahora ya estoy en Civil 3D porque analicé, simulé mi modelo en InfoDrainage. Ya estaba contento con el modelo, me lo traigo a Civil 3D y ahora veréis que
el modelo de Civil 3D, si utilizo el Model Viewer, que eso sí que Civil 3D en español no lo he usado nunca, es exactamente igual que el de Infodrens, obviamente con las arquetas, la parte del catálogo que haya dicho, etcétera. Pero todo eso ya está. Si ahora me lo llevo a Infodrens, obviamente ya no leo Infodrens no te va a leer la arqueta rectangular con marco de acero de no sé cuánto. Pero si vuelvo a traerlo otra vez, esos cambios siguen ahí. No te vuelvo a preguntar quién es esta arqueta rectangular de Infodrens. Yo ya lo sé, pero ya te lo he dicho. Y todos los cambios que haga en Civil 3D, y cuando digo todos, es todos en plan el nombre de la arqueta, los límites de cuenca, el diámetro de la tubería, obviamente los cambios de nivel en la tubería. Todo eso me lo lleva a Infodrens e Infodrens reconoce todos esos cambios. Entonces no tengo que hacer los cambios dos veces. Yo, por ejemplo, que en Civil 3D no soy muy malo, creo que hago esto y dos cosas más. Yo prefiero hacer cambios en Infodrens porque estoy más cómodo. Entonces hago los cambios en Infodrens y luego se lo paso al equipo de los de Civil 3D, que luego harán el modelo federado y todas las cosas que se hacen hoy en día de integración BIM y demás. Puedes hacer los cambios donde quieras, mandarlo a Infodrens para analizar y luego traerlo a Civil 3D o quedarte en Infodrens y utilizar el Excel para salir o exportarlo a DWG directamente. Aquí lo estoy importando en Civil 3D, pero si yo uso AutoCAD o AutoCAD LT, puedo exportar de Infodrens a DWG y me va a sacar círculos, polilíneas y objetos mucho más simplificados. No hace si tú no necesitas todo el de Civil 3D, pues tampoco hace falta. ¿Cuáles son las preguntas, Paloma? Es que no me acuerdo. Sí, reconoce el volumen de la balsa. Sí. Reconoce el volumen. Mira, vamos a hacer... Antes de nada, eso es 2026.4. Todavía no ha salido. Si se rompe, yo voy a empezar a sudar, pero es una versión, puedes tener Hombre, inestabilidades. no. Ya verás. Ya verás cómo no. Entonces, en este caso vuelvo al... Ay, de hecho creo que tengo... Me da el volumen, en este caso tengo ahí un pavimento filtrante, pero mira, aquí abajo a la derecha me dice el volumen total de este pavimento filtrante. Tiene en cuenta la profundidad, la porosidad y obviamente las dimensiones en planta. Creo que tengo abierto... Sí, sí, me lo traigo aquí. Sí. Este es el que estábamos mirando, es el mismo modelo, con las cuencas. Tengo aquí el Deluxe si también lo quiero cargar. O sea, es exactamente el mismo. A nivel, la pregunta del estanque, aquí está. Ujú. En pies cúbicos, que es una medida que me encanta, pero en este caso pues era para un webinar que estamos haciendo para Estados Unidos y tuve que utilizar estas medidas que la verdad es que el caudal verlo en pies cúbicos por segundo es algo que no, mi cerebro todavía no alcanza a trasladar a litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Pero sí, es muy fácil de saber el volumen. También puedo definirlo, en este caso he ido a por el área, pero ves, de forma dinámica puedo ver cómo varía el volumen. O puedo decirle aquí, digo, pues es que el área superior, la profundidad en este caso era 3 pies, o sea, más o menos 1 metro, y el área superior, por lo que sea, tengo este espacio. Pues yo lo pongo aquí y me actualiza el volumen disponible. No solo me actualiza el volumen disponible en esta ventana, sino que si ahora analizo el modelo de forma dinámica o de forma estática, que también puedo, pues obviamente tendré en cuenta el volumen y la forma actualizada del... La verdad es que ha quedado, es algo terrible, pero que sí puedo de forma dinámica hacer esos cambios del estanque, ver los cambios reflejados en volumen disponible y obviamente si hago el análisis, pues ver cómo esos cambios impactan los resultados. Yo lo que quería que preguntar es, ¿también te puede dimensionar automáticamente, o sea, no solamente tuberías y demás, pero tú imagínate que quieres decir, quiero que me ponga un sistema de drenaje sostenible, evidentemente tendrás que decirle cuál, ¿no? Sí, ¿Cómo te dimensiona esto para poder tener, por ejemplo, un caudal objetivo? antes de saber, ya me he acordado de la pregunta, Paloma, el tiempo de concentración. Ah, sí, es Y ahora verdad. Si el vamos con tiempo de esa pregunta. concentración El tiempo de concentración. Cuencas. Abro las cuencas, que está, o sea,
como lo de ocultar capa no tocar, y yo abro esta cuenca y tengo aquí el coeficiente de escorrentía, que lo hemos visto que era dinámico, y aquí tengo el método de escorrentía, tiempo de concentración. Tengo un montón. En este caso tengo la versión global instalada con los ajustes en global, por eso me salen tantos. Y tengo aquí el tiempo de concentración, que puedo hacerlo a mano y decir, o a mano o a cabeza y decir, son 10 minutos. O en este caso que dije, son 5 minutos. ¿Por qué? Ya te lo digo yo. O utilizar la calculadora y decir, estas son las características. Que esto, ¿cuál utilizábamos en España? ¿Kirpich era? ¿O El de Temez, el racional modificado. Para el tiempo de concentración. Tengo todos estos. Entonces, por ejemplo, si estoy en este caso urbano, ¿es Kirpich? No me acuerdo cuál era. Pero si tengo para seleccionar todos estos métodos y decirle la pendiente de la cuenca es tal, la aspereza de la cuenca, tenemos que Sí, trabajar en la aplicación, la rugosidad, sí, esto es rugosidad de la que... cuenca y la longitud de ruta. Y me calcula directamente, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí juntos, digo 200, aquí vamos a ponerle que es 0,30, pues como si fuese más o menos vegetal, y longitud de la ruta de caudal, pues me pone 45 automáticamente porque sabe las dimensiones de la cuenca en planta, pero digo, pues es que no, porque en realidad va haciendo S por las curvas de nivel o lo que sea, es más de 45, son 67. Pues dice, pues entonces tu tiempo de concentración son 14,98. Aceptar, 14,98. ¿Que quiero otro método? Pues me voy a Kirpich. Vale. Salud, longitud de Hay que ruta de tener en caudal y me lo cuenta, vuelve a hacer. o sea, tienes todos estos métodos, hay que tener en cuenta que estos son métodos unidimensionales, es decir, que la cuenca la tiene en cuenta como un elemento único y luego solamente cuando desborda, cuando vemos la parte bidimensional, es cuando ya vemos el movimiento en elementos finitos. Preguntan también, a ver, respecto al volumen de la balsa, si se puede definir la profundidad útil para automáticamente actualizar el volumen. Si yo le digo la profundidad y le digo el área, que calcula el volumen, claro. Claro. De hecho, es como, creo que es como lo tenía hecho. Pero si vamos a la parte de, y lo llevo un poco a lo que estabas diciendo antes, estimación rápida de almacenamiento. Si yo tengo, por ejemplo, te digo, sé que el área de cuenca impermeable yendo hacia mi estanque de tormentas, y vamos a imaginarnos otra vez en el proyecto de ferrocarriles, es de 1 hectárea. El coeficiente de escorrentía volumétrica compuesto. Esto es diseño preliminar, esto no, esto es para que nos hagamos una idea. Coeficiente de escorrentía volumétrica voy a decirle 0,65 porque sí. La velocidad, el caudal de descarga requerido por las autoridades competentes es de 10 litros por segundo y la infiltración pues es la que yo quiera. Es que no lo quiero, no puedo infiltrar porque hay peligro para los acuíferos o sí. Pues si es que sí, pues digo 3 metros por hora y coeficiente de seguridad el que yo quiera y para mi lluvia de Madrid Retiro de 50 años calcular y me dice pues vas a necesitar entre tanto y tanto. Si vas con infiltración, se reduce a tanto y tanto. Entonces yo ahora me voy a mi estanque de tormentas, la verdad es que podría haberlo hecho en el otro directamente. Me voy a mi estanque de tormentas y digo, pues mira, como en mi experiencia previa, por razones de seguridad de salud, como se diga, sí, seguridad de salud, yo no me gustaban los estanques de tormentas con profundidades de más de 1,2 metros o 1,5 con 300 milímetros de... No me va a salir. Entonces digo aquí, pues digo, en vez de profundidad 3, digo profundidad 6 y el área, esto es una salvajada de estanque, pero la verdad es que vamos a decir, mira, 1000 y vamos a ir viendo cómo cambia este número. La parte de abajo de la base la quiero de 1000 y la parte de arriba la quiero de 2000. Pues me salen tantos metros cúbicos. A partir de la profundidad, si yo ahora digo que la profundidad en vez de 6 la quiero de 4, como la columna editable es área, me dice, pues entonces el volumen es no sé qué. Pero si yo le digo que quiero que la editable sea el volumen, yo le digo, yo te voy a decir cuánto volumen necesito al final y tú me cambias el área de la parte de arriba. O sea, también tengo una forma de calcularla aquí directamente
una vez más de forma preliminar y decir, pues mira, estos son los... o sea, básicamente lo que hemos traído ha sido la parte que teníamos aquí en ajuste de tamaño preliminar, lo traemos directamente a donde estás tú, a tu estanque en este caso. Pues tengo aquí una profundidad de precipitación de no sé cuántas pulgadas, súper útil, y más o menos vas a necesitar X. Pues imagínate, Vale. 10 y calcular. Me dice, pues vas a necesitar no sé Nos cuánto. preguntan, Javier, también si se pueden poner tuberías forzadas, es decir, impulsiones y bombeos. No. Se pueden poner, es que no me van a salir las palabras, se pueden poner bombas Sí, y te lo va bombas, a vale. te lo va a modelar, pero la conexión, o sea, y va a ver que la tubería de impulsión obviamente está en carga y te va a calcular la velocidad. Se puede, pero digamos que no es su, No es su core. Si quieres hacer no es su elementos de la core red que business, estén. Sí, pero sí que exactamente. puede decirle que No es la lo que mejor salida, hace. eso es. Pero le puedo decir que la salida es una bomba, o es un sifón, o es un lo que sea. Le digo, pues mira, es una bomba, y aquí le puedo decir la curva de. No me va De a salir. descarga y todo. La curva de descarga, etcétera. Pero sí, lo puedo hacer, pero por ejemplo, limitación de infodrens, que además es extremadamente común en un bombeo. Tuberías verticales no permite. O sea, cuando hay un XEI en una misma tubería, sí que puedo poner, por ejemplo, y esto es muy común en proyectos de ferrocarril, la solución filtro Dreni y debajo tubería. ¿Cómo se llama? Sí, Dreni colector, ¿no? Dreni colector, sí. Lo puedo modelar, puedo poner aquí, imagínate, si esta es la tubería, pues ahora le vuelvo a decir, imagínate que este tramo de aquí lo quiero en dren y colector debajo. Puedo modelar el dren y puedo luego también modelar el colector aparte dentro del mismo modelo. Y le digo, vamos a hacer aquí una tubería que va desde la... Es que como he cambiado de... Jolín, como he cambiado del portátil a... O sea, de la pantalla grande al portátil me está haciendo aquí cosas raras. Salida. Y le digo, desde aquí hasta aquí. Y ya tengo aquí dos tuberías, una encima de la otra, exactamente con los mismos XI, pero tuberías verticales no. Claro, Pero Sebastián, si mira, tienes una red compleja en bombeos, lo mejor es hacerlo en Infoworks CCM, sí, porque ahí vas a combinar bien todos esos elementos. mira, me las ha bajado a la misma cota. Pero aquí tengo en planta, vamos, si hago me lo convierto a curva. A ver, ¿dónde está el nodo? Aquí, esta es la que acabo de añadir y esta era la original. O sea que las tengo separadas y van del mismo Claro, punto al mismo punto, pero puedo y, definir y cotas una, distintas. y una pregunta, sabemos cómo se va moviendo de uno a otro. Lo mismo podemos hacer desde Civil 3D, es decir, si en Civil 3D movemos algo, lo llevamos directamente otra vez a Sí, InfoDrainage, de manera que el drenaje, que muchas veces es el problema, que vamos, hacemos un cálculo, nos lo vuelven a cambiar, tenemos que volver a cambiarlo, sí. pues no tenemos que pasar los datos nuevos. Claro, en el ejemplo de filtro Dreni colector nos permite verlo además en Civil 3D, nos permite obtener el mismo Excel dentro de Infodrenis que habíamos visto, exportarlo a Civil 3D, decir a la cuenca si la cuenca va al dren o la cuenca va a... O sea, todo lo que dijimos antes del caudal hacia atrás, cuando entra en carga y se utiliza la parte de atrás, no solo se utiliza la parte de atrás, sino también si hay un dren arriba, se utiliza la parte de arriba. Ujú. O sea, toda esa capacidad se tiene en cuenta durante el análisis. Vale, pues en Vale, principio, si quieres, damos 30 segundos por si hay alguna última pregunta, que yo creo que no. Pero vamos, nada, Javier y Paloma, agradeceros esta sesión que nos habéis compartido. Gracias. Y nada, esperamos poder seguir haciendo ese tipo de seminarios para los clientes y bueno, que sigan aprendiendo sobre las soluciones de Autodesk y que se lancen a implementarlas en las compañías, evidentemente. Muy bien. muchas gracias, Gracias. chicos. Nada, gracias a todos por Hasta asistir. luego. Nos vemos Buen en próxima día. webinar. Chao. Chao.